Hoy en nuestra clase de técnicas, miren lo que es este borde. Por favor, qué belleza, que es de cadenas. Yo lo llamé borde caramelo porque me hace recordar a los pirulines que son de golosinas. Está buenísimo, me encanta. Y es el que utilicé para hacer la manta. Si ustedes recuerdan, nosotros en la clase anterior de técnicas hicimos este punto, como el C2C o escalerita inclinado, que viene el punto así, es como el C2C tradicional, que viene de esquina a esquina, que este también lo tenemos en técnicas, así que si quieren ver los primeros pasos, como para iniciarse en esta técnica que es tan linda, bueno, este es el que es corner a corner, y este sería el mismo, pero lineal, el mismo punto. Y acá hoy vamos a hacer este bordecito que les voy a mostrar. Yo les mostré un adelanto en la clase anterior con la mantilla. Bueno, acá terminé con este borde porque me encantó. Miren qué divino cómo queda, ¿eh? Y así me quedó esta mantillita que ya tiene dueño, acaba de nacer, así que la van a estar esperando. Miren qué belleza lo que es este trabajo. Qué lindo que queda este borde. Bueno, este borde lo vamos a hacer ahora. Así que voy a dejar esto por aquí. Y acá tengo un par de muestras. Por ejemplo, esta es la que hicimos en la clase anterior, que yo ya les mostré cómo hacerla y miren qué lindo que queda. Y acá tengo otra muestra que es de corner a corner, no sé, o C2C, o escalera también, que es más pequeña. Las voy a mostrar más pequeña porque es un trabajo que hay que prestar atención. Lleva su tiempo, pero les digo que vale la pena. Aquí yo empleé 3 colores, se puede hacer con 2 y si se animan con más colores, pero bueno, tiene su trabajo y necesita práctica. Por eso yo decidí hacerlo en alguna muestra más pequeña. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Yo voy a utilizar cualquier color. Cuando tengamos el trabajo terminado, si sea una mantilla, una manta, o donde ustedes quieran destinar este borde tan lindo, hacer todo un contorno. Porque a mí me gusta más así. Si ustedes quieren empezar directamente a hacer las cadenitas sobre un trabajo terminado, lo pueden hacer también. Pero como a mí me gusta que quede un poco más prolijo, o por lo menos es mi idea, que queda un poco más prolijo, entonces, ¿qué hacemos en primer lugar? Bueno, voy a empezar en cualquiera de las esquinas, todo un borde en punto bajo. Entonces así yo voy a emparejar toda la muestra. Así que puedo empezar en cualquier lado. Comenzamos a hacer, antes de hacer el borde de cadenas o el borde caramelo, como me gustó este nombre porque me hace recordar a los caramelos, que tienen esa forma así como de espiral y queda tan bonito. ¿Qué hacemos en un principio? Todo un borde. En mi caso elegí punto bajo. Ustedes quieren hacer otro tipo de punto para hacer un borde, lo pueden hacer. Entonces, me voy a quedar haciendo este trabajo, que es muy fácil ya a esta altura. Muchos sabemos hacer este punto, que es un punto bajo. Y el que nunca ha tejido al crochet y quiere iniciarse, bueno, está justo en la clase de técnicas y puntos de crochet. Y en esta sección están los primeros pasos para comenzar a tejer el crochet, que es tan lindo. Y tenemos el punto bajo, vareta, bueno, los puntos que más utilizamos, los básicos, digamos, como para iniciarse en esta técnica. Así que recorran nuestro canal, que ahí están todos estos primeros pasos. Y luego vamos, como siempre, aquí compartiendo algún punto nuevo, o alguna técnica nueva, algún tips, que nada es nuevo, desde ya se los aviso, porque el crochet tiene muchísimos años y lo único que hacemos es reproducirlo. Lo vamos pasando, gracias a Dios, de generación en generación y vamos transmitiendo este arte que siempre digo es maravilloso y no nos cansamos de crear y de hacer cosas lindas. Y todo tipo pueden ser prendas, puede ser para el hogar, puede ser para las mascotas, para lo que sea. El crochet va para todo.
Me quedo a terminar toda la vueltita y ya les cuento cómo comenzamos con este punto divino de borde. Tengo acá todo el bordecito, ya tengo mi muestra terminada, esta mini mantilla, es muy pequeño. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, en principio yo lo voy a hacer con 3 colores, me gusta esta muestra de 3 colores. Por lo general vemos que son 2 colores, pero está bueno aprender siempre un poquitito más. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Acá yo no hice cálculos, no tengo qué cantidad de puntos, porque siempre lo vamos a emplear en diferentes trabajos. Entonces, ¿qué hacemos? Adaptamos los puntos cuando no nos alcance. Que cuando llegue al final se los voy a comentar. Pero, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, yo voy a iniciar, dejo estos dos, inicio aquí, en este. Para no empezar directamente en la esquina, para cuando luego demos toda la vuelta y se complique un poco para quien no tiene experiencia. Entonces me muevo 2 o 3 puntitos hacia adelante y me quedo aquí. Acá voy a comenzar. Y voy a comenzar con un punto bajo. Ahí hago mi primer cadenita, comienzo con un punto bajo. ¿Qué voy a tener en cuenta? Que me voy a guiar siempre con este color. Yo tengo 3 colores, bueno, siempre me voy a guiar con el rojo, que sé que es el de inicio. Eso por un lado. Luego, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? El largo que vamos a querer. Mi muestra yo la hice con 4 cadenas. ¿Por qué? Porque primero tengo una lana que es más o menos gruesita y me gusta este espacio que tiene. Se pueden hacer más largos, pero para hacer una cadena más larga o tendríamos que saltar puntos de base o agregar más colores. Entonces a mí me pareció que con 4 cadenitas daba bien la vuelta que da la sensación de cómo se va trenzando y con 4 cadenas me pareció que quedaba perfecto. Pero como todo, ustedes si se animan, quieren investigar, quieren hacer otro tipo de muestra jugando con este punto, lo pueden hacer porque lo divertido es eso, que uno va investigando, va probando, va practicando y ahí vamos viendo si nos gusta o no. Acá tengo el punto bajo y 4 cadenas. ¿Qué voy a saltar? Voy a saltar 2 espacios. Y aquí, en el tercero, voy a pinchar con mi color número 1, que sería el rojo en mi caso. Hago un punto bajo y me detengo. Solamente dejo este espacio para agregar los 2 colores que me faltan. ¿Ven? Acá voy a agregar uno que podría ser el violeta y luego el verde. Entonces tengo que dejar este huequito de 2 espacios, 2 puntos. Voy a agarrar el hilo, la lana en este caso, y siempre me la voy a llevar hacia mí, o la hebra hacia mí, y lo vamos a dejar por delante. Voy a buscar el segundo color y también voy a comenzar por delante, o sea que simplemente tuerzo un poquito ahí la cadena como para poder ver dónde voy a trabajar. Voy a entrar con la aguja en el primer punto, pero la cadena del rojo la dejo hacia atrás, miren, porque pues tengo que hacer el espacio para entrar y hacer mi primer punto bajo con el segundo color. Ahí. Tengo mi primer punto bajo, levanto las 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Voy a pasar por encima de la cadena roja y voy a ubicar bien pegadito al punto bajo, en el punto que sigue, otro punto bajo con el color. En este caso es un violeta, un lila subido. Tiro de la colita y lo dejo en suspenso. Ya tengo los 2 colores. Esta colita, si veo que me molesta porque ahora estoy recién en el inicio, la dejo para atrás. ¿Qué tengo que agregar aquí en este espacio? Bueno, el tercer color si elijo 3 colores. Si elijo 2 colores, recuerden, tienen que dejar un solo espacio en el centro. Y si elijo 2 colores, también recuerden que ya tendría que ser la cadena de 3 puntos y no de 4 para que no quede como bailando, que le quede grande. Bueno, aquí hacemos lo mismo que hice con el violeta. Tiro las cadenitas, todos estos puntos hacia atrás, así yo puedo trabajar en este punto y agrego, por ejemplo, este verde. Y vamos a repetir
lo mismo. Ahí dejo mi colita como para empezar y hacer el punto bajo. Hago mi cadena y recién ahora dejo mi primer punto bajo en verde. Las 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Ahí va. Y ahora, miren, acá tengo el rojo, lo voy a traer hacia mí. Tengo el violeta, lo traigo hacia mí. Y estas 4 cadenitas las voy a tejer uniendo a este borde con un punto bajo pegado al violeta. Ahí. Tiro de la colita y lo tengo hacia mí. Bueno, ahora que ya tengo mi inicio con los 3 colores, miren qué bonito. Entonces vamos a empezar. Este verde también me lo voy a llevar para atrás, así no me molesta, que es la colita de inicio, que luego hay que enhebrar en una aguja y esconder estas hebras. Ahora comenzamos. Siempre vamos a comenzar con el color que tenemos aquí. De este lado, el primero. Tengo el rojo. Bueno, me lo voy a llevar hacia atrás. Y voy a iniciar nuevamente con las 4 cadenitas. Estas siempre las mantengo del lado de delante. Y hago 1, 2, 3, 4. Y tejo siempre pegadito en el punto que sigue. Ahí. Tiro de la colita y lo dejo en suspenso. Yo no pongo ganchito, porque si no sería muy trabajoso poner en cada una de las cadenitas y sacar el ganchito. Simplemente dejan una colita medianamente larga, que no se nos escape, y de última, si se escapa, lo recuperamos. Es muy simple. Traigo mi hebra roja hacia adelante porque terminé. Ahora voy a continuar con la violeta. Y hago lo mismo. Me la llevo hacia atrás. Eso lo hago para que no se me vayan enroscando aquí adelante. Entonces es muy cómodo. Si tengo los 3 colores, los voy llevando y trayendo. 1, 2, 3, 4. Miren qué simple que es. Solo que hay que prestar atención cuando recién nos iniciamos. Me traigo la violeta hasta aquí. Me llevo el verde. Este es el movimiento que van a tener que hacer. Cuando tejen con C2C también es un poquito que se nos enredan las lanas, los hilos. Y tenemos que, yo por ejemplo uso muchos broches cuando hay mucha cantidad de colores. Pero hay que prestar atención a eso, ¿no? A que no se nos enreden cuando tenemos muchos colores. Miren, hice lo mismo. Y de esto se trata. Ir tejiendo estas cadenitas e ir moviendo hacia atrás y hacia adelante para que no se nos enreden estas lanas o hilo, lo que ustedes estén tejiendo. Y vamos pegando un punto al lado del otro. Así hasta dar toda la vuelta. Cuando dé toda la vuelta, porque yo ahora me voy a quedar tejiendo, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta tengo que terminar con estos 3 colores así como están. Miren. Acá, en este número 3, este punto número 3 hacia atrás, es lo único que tengo que tener en cuenta. Yo vengo tejiendo y a medida que vaya tejiendo, si me faltan o me sobran puntos, bueno, puedo ir estirando la cadenita un poquito más adelante. Sí tengo que tener en cuenta que aquí me tienen que quedar estos 3. ¿Por qué? Acá tendría que calzar el rojo. Ahora se los voy a mostrar cuando dé toda la vuelta, pero quiero que tengan en cuenta, porque yo me voy a quedar haciendo la muestra y quizás ustedes, muchas de ustedes o muchos de ustedes siempre me comentan que tejen conmigo. Bueno, entonces tengan en cuenta de dejar estos 3 espacios libres. Así cuando doy toda la vuelta ya les explico cómo cerramos. Me quedo tejiendo porque esto ya se los comenté y la verdad que resulta fácil y divino. Miren lo que es este borde, es precioso. Bueno, quiero que observen acá, yo ya llegué, todavía me faltan ahí 2 puntos, pero llegué como quería, como les había explicado. El rojo tiene que estar ubicado en este punto. Acá, escondidito, me sobraba un punto, entonces yo directamente lo pasé. Por eso les decía que adaptamos, puede sobrar o puede faltar, entonces adaptamos y lo vamos a ubicar en la posición que nosotros queremos. El crochet nos permite eso. Acá me sobraba un puntito y yo lo escondí, lo dejé por ahí escondidito y nadie lo va a ver.
Ahora lo sabemos nosotros. Bueno, entonces, el rojo ya lo tengo ahí tejidito. Voy a ir por el violeta. Y vamos a terminar esta hilera. Esto lo venimos haciendo como dimos toda la vuelta. 2, 3, 4. Y lo tejo aquí al lado del rojo. Me traigo la lanita para acá. Y me queda el espacio del verde. Entonces me llevo la lanita para atrás y tejo estas últimas 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Giro porque justo me toca la esquinita. Ahí. Recuerden de mantener estos hilos siempre del lado de adelante. Y tejo lo que sería el último punto con este tercer color. Ahí. Estiro. Ahora tenemos que comenzar a cerrar. Miren cómo les queda. ¿Ven? Ahora tenemos que cerrar esta vuelta. Unir todos estos con los de aquí. Pero bueno, quiero mostrarles un poquito cómo queda. Miren qué bonito que queda este borde. Y para cerrar vamos a hacer así. Me traigo el rojo para trabajar con el rojo. Ahí. Y voy a hacer la última cadenita en rojo. Y vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4. Voy a ir aquí al punto bajo de inicio y no voy a tejer otro punto bajo, voy a tejer un punto deslizado porque vamos a compartir este punto de base. Entonces lo pincho, tejo un punto deslizado, una cadenita, cortamos una hebra un poquito larga para luego poder esconder y ya retiro este. Tiro, ajusto. Esto por un lado. Ahora, ¿ven? Ya unimos el último rojo con el primero. Aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo con el violeta. Me llevo para atrás esa lanita para trabajar más cómoda. Y tejo 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y miren cómo vamos a hacer. Voy a ir por detrás de esta cadena roja. Ahí. Traigo mi aguja por detrás, busco el punto bajo y otra vez pincho y hago un punto deslizado. Miren ahí y ahí. Cadenita para hacer nudo y ya corto el segundo color. Tiro y ajusto. Entonces ya estamos terminando. Miren, el violeta ya se integró con el violeta de la primera cadena y nos quedaría solamente este verdecito y hacemos lo mismo. 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, vamos por detrás. Estas colitas ahora me las voy a llevar para atrás, pero miren, vamos por detrás de estos y salgo por aquí donde está el inicio del verde. Repito exactamente lo mismo, pero miren por detrás, Ahí pincho en el punto bajo y otra vez tejo un punto deslizado ahí. Porque voy a utilizar ese punto bajo de inicio. Cadenita para hacer nudo y nuevamente cortamos. Esto es importante porque tenemos que darle esta buena terminación de que se unen todos. Ahora, ¿saben qué voy a hacer? Me llevo estas hebras hacia atrás para poder acomodar mejor las cadenitas. Ahí. Bueno, estas luego las voy a enhebrar en una aguja y las voy a esconder. Entonces acomodo. Miren, queda perfecto. Queda re lindo este borde. Borde caramelo, como me gustó a mí mucho este nombrecito porque me recuerda a las golosinas. Miren qué lindo, qué vistoso que queda. Solo hay que prestar atención de no mezclar, que se nos enreden las lanitas o los hilos. Y queda un punto muy, muy bonito, muy vistoso, como está aquí en la mantilla. Miren qué lindo. Los 2 puntos que aprendimos en esta sección de técnicas, aquí los tenemos en una mantilla
Puede ser saco, puede ser char, puede ser una manta, un camino de mesa, lo que a ustedes les guste. Miren qué bonito punto que hemos aprendido. Bueno, espero que les guste y que lo empleen en trabajos bonitos y a seguir disfrutando del crochet. Chao.